El día de hoy el doctor Eli Morales nos va a presentar la ponencia titulada Transexualismo, Transvestismo y Fetichismo, y bueno, en interrogantes. Y yo les quiero leer brevemente, les quiero leer un resumen muy breve de su amplio y extenso currículum. El doctor Eli Morales es doctor psicoanalista, miembro de la Escuela de Letras Psicoanalítica. Tiene licenciatura en Psicología por la UAM Xochimilco, con 2 maestrías, una en Teoría Psicoanalítica por el CIEP de México y otra en Psicoanálisis y Campo Freudiano por la Universidad de París. Es doctor en Filosofía y Ciencias Sociales por la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París. Ha desarrollado labor docente, realizando conferencias tanto en México como en diversos países como Francia, Inglaterra, España, Argentina, Bolivia, Brasil, Costa Rica y Ecuador. Es autor de 6 libros: El psicoanálisis, un saber con consecuencias, publicado en Porvenir, en el país de Costa Rica. Otro que se titula Sujeto del inconsciente, Ediciones de la Noche. Sujeto y estructura, de la misma editorial. Sujeto en el laberinto, de la misma editorial. Otra historia de la sexualidad, de Palabra en Vuelo. Psicoanálisis con arte, Lenguaje, Goce y Topología, Contradicciones del Deseo, y es coautor de al menos otros 25 volúmenes. Y por supuesto tiene una amplia producción académica en revistas especializadas, y tiene una trayectoria como docente académico también muy amplia. Bueno, pues sin más, Eli, te doy la bienvenida y el agradecimiento porque estés acá, y bueno, pues seguro que va a ser un banquete delicioso el día de hoy. Tenemos 1 hora, les comento cuál va a ser la dinámica. Ya saben, es 1 hora para la exposición de nuestro invitado, después tenemos un espacio para el diálogo. Sí. Bueno, una gran alegría estar aquí en la FES Iztacala, de donde yo me siento parte integrante. Yo estuve aquí trabajando como académico de tiempo completo hace ya algunos años, y de aquí salí justo para hacer mi maestría y mi doctorado en París. De hecho, ya me tendría que haber jubilado este año si me hubiera quedado acá, y hasta he dudado si hice bien, pero bueno, uno siempre elige los amores y apuesta por la mejor opción. Entonces, muchas gracias por haberme invitado, doctor Oliva. Quiero agradecer a todos y a todas las que hicieron posible que esté aquí, y a la psicóloga y psicoterapeuta Dayana, que también invitó, a los amigos, a la gente conocida. Gracias por estar aquí. Los movimientos políticos de contracultura entraron por la puerta grande en la universidad. Algunos conceptos y posiciones teóricas se abrieron y empujaron al pensamiento a generar nuevos discursos. El concepto de género, por ejemplo, fue retomado por investigadoras feministas para nominar en una crítica al intento de imponer la política universal del hombre una estructura social opresiva para las mujeres, pero no nada más. A los estudios sobre las mujeres se sumaron, tanto en Estados Unidos, Francia como en México, las investigaciones de los estudios lésbico-gay. En medio de preguntas radicales por las diferentes posiciones ante la sexualidad y las diversidades de posibilidades de la misma, surge a mediados de los años 80, pero se consolida ya en los 90, la teoría queer. En el año de 2015, tan lejos de los convulsos 60s y los militantes 70s, Teresa de Lauretis, investigadora italiana radicada en los Estados Unidos, reflexiona sobre lo que han implicado todos estos movimientos y realiza lo que podríamos llamar un retorno a Freud
en una conferencia dictada en Buenos Aires llamada Género y Teoría Queer. La apuesta es muy reveladora de esta investigadora. La dificultad por incluir la sexualidad en las investigaciones sobre las mujeres y los movimientos LGTBIQ ha llevado a un cierto estancamiento y, dice ella, a diversos impases en los estudios de género. Teresa de Lauretis señala en esta conferencia lo siguiente: ¿por qué el género se ha convertido en la marca privilegiada de la identidad? ¿Por qué las políticas de género han reemplazado a las políticas sexuales? Y continúa: creo que la respuesta a esta pregunta tiene que ver con la sexualidad en el sentido freudiano, la copresencia de pulsiones en conflicto y en la psique individual con su carácter obstinado y a menudo destructivo, y las dificultades que esto causa tanto al individuo como a la sociedad. Es decir, no solo se trata de incluir la sexualidad, sino que, desde la propuesta freudiana, se puede leer lo que ha pasado con este movimiento, sus avances y sus dificultades. La abuela de la teoría queer se da cuenta que es no solo necesario, sino urgente, un retorno a la letra freudiana. La sexualidad, tal como Freud la problematiza, debe ser incluida en la reflexión moderna y contemporánea si el movimiento queer, dice ella, quiere avanzar hacia una radicalidad conceptual, pero también activista. Dice Teresa de Lauretis: a diferencia de la psiquiatría, al psicoanálisis no le atañe lo normal, la normalidad sexual. Al contrario, para Freud, la sexualidad es la dimensión más compleja de la vida humana, que va desde la perversión a la neurosis y hasta la sublimación. Es compulsiva, no contingente e incurable. Y agrega enfática: con el psicoanálisis, la teoría queer podría ampliar su gama de preocupaciones a todas las formas de comportamiento sexual, no para clasificar o tipificar como delito, no para proteger a la sociedad o para apuntalar los vínculos sociales, sino para entender sus condiciones de posibilidad. De allí que la creadora de la teoría queer asegure: no se pueden ignorar los aspectos perversos e ingobernables de la sexualidad que nos confrontan en la esfera pública, en la familia y también en nosotros mismos. El trabajo de investigación que a continuación presento parte de este diagnóstico de la importancia de un retorno a Freud para intentar mostrar que la sexualidad, aunque le incluye, va más allá de una cierta dimensión de la cuestión de género, y, en un segundo momento, retomaré algunas cuestiones sobre la dimensión trans en un diálogo con Lacan. Para ello, será necesario señalar primero el contexto en el que surge la obra freudiana, y para ello es necesaria una cierta historia de la psiquiatría y sus nominaciones frente a las distintas posiciones de la sexualidad y el erotismo. Para ello, para ser más precisos, se señalarán los prolegómenos de una genealogía política y epistemológica del cuerpo del deseo, retomando a Michel Foucault. Durante mucho tiempo, la psiquiatría se ocupó del delirio, de la demencia y de los desgarros de la razón. Pero en el siglo XIX, una discontinuidad radical se establece. El instinto sexual, aparece como el punto focal de las clasificaciones psicopatológicas y los tratamientos terapéuticos. La tipificación y el estudio de las cuestiones del instinto, y esto es lo importante, lleva a la psiquiatría de trastocar su objeto de la alienación a la anormalidad. Este cambio de objeto genera una apertura de la psiquiatría hacia espacios de poder impensables antes de este siglo. Específicamente en el campo de la locura, la psiquiatría ocupa un lugar en las determinaciones jurídicas y administrativas de la vida de la ciudad y sus habitantes. 3 procesos la especifican: el administrativo,
donde la locura ya no aparece bajo las luces de la verdad, sino ligada a un orden de la ciudad y sus necesidades, el político, al ser demandada en una función discriminante entre las ideologías y el campo de lo familiar, donde las demandas y contratos cambian sustancialmente. Vean, en relación a la familia, un cambio radical se establece. Los llamados locos, a partir del siglo XIX, pueden ser internados a demanda familiar mediante una declaración médica. Lo clínico y lo jurídico se empalman. Además, dicha internación ya no está esencialmente en función del llamado alienado, sino de la seguridad de la familia. El saber médico con su diagnóstico y tratamiento servirá no para tratar al loco, sino para limitar y cercenar el peligro que éste representa para la familia. Dice Foucault, la psiquiatría ya no tendrá que definir el estado de conciencia, tendrá que psiquiatrizar toda una serie de conductas, trastornos, amenazas, peligros que son del orden del comportamiento y ya no del delirio, la demencia o la alienación mental. Del alienado al peligroso, del loco al monstruo, del demente al anormal. Para que esto fuera posible, fue necesario que la psiquiatría sentara sus reales y se definiera en el campo de la ciencia médica orgánica. Si el referente médico fundamental fue la neurología, el nuevo elemento surgido de esta ciencia es la norma. A partir de ella, lo normal y lo patológico en relación al funcionamiento de lo neurológico tomarán sus lugares. De un lado, lo funcional y adaptado como ordenamiento en la normalidad, del otro lado, lo mórbido, lo desorganizado, lo disfuncional. Pero no solo eso, algo sucede de manera encadenada. La anormalidad hacia finales del siglo XIX tendrá como punto de anclaje clínico, epistemológico y práctico, ya que estamos hablando del instinto, en la sexualidad. La anormalidad que la psiquiatría tratará se establece entonces vinculada con los trastornos sexuales. Primero, por la vía de la herencia y la degeneración, pero después fundamentalmente por los desórdenes del comportamiento. Dice Foucault, la anomalía sexual aparecerá como la raíz, el fundamento, el principio etiológico general de la mayoría de las otras formas de anomalía. La cuestión es, ¿qué generó que la sexualidad ocupase, relacionada al instinto, el centro etiológico del orden psiquiátrico? Para esclarecerlo, es menester dar un salto de las disciplinas médicas, es decir, de la historia de la sexualidad a la historia de la religión, amén de remontarse del siglo XIX al siglo XVI. Hay que recordar que Foucault muere muy pronto, muere muy joven, y de hecho, de los 3 volúmenes de la historia de la sexualidad, falta el cuarto, que supuestamente se lo entregó a Gilles Deleuze, pero Gilles Deleuze se suicida y, como el libro de la risa de Aristóteles, no sabemos dónde quedó el cuarto tomo de la historia de la sexualidad, pero Foucault había dicho, y esto uno además lo lamenta por todo lo que implica, que su siguiente gran investigación era la historia de la religión, y es por eso que voy a hacer este engarce. Aquí es donde aparece, en esta relación de la historia de la sexualidad con la historia de la religión, la gran aportación desde mi perspectiva de Foucault. La historia de la sexualidad, a contrapelo de lo que se piensa, no tiene que ver con lo prohibido, lo silenciado o lo acallado, sino por el contrario, con la obligación de hablar de la sexualidad, pero bajo una técnica de control específico. Sí, la confesión. Se trata más del dominio positivo de una práctica reglamentada que de la negación de escuchar sobre sexualidad. Esta práctica discursiva fue la obligatoriedad que la confesión ocupó en la religión católica a partir del Concilio de Trento. El cambio que se establece, van a ver por qué, es radical.
Hasta antes del siglo XV, la confesión en esta religión era voluntaria. A partir de la sesión 14 de noviembre de 1551, la obligación no solo se instaura como imposición, sino que se implementan modos específicos de su funcionamiento. La confesión, a partir del Concilio de Trento, es ahora un examen riguroso de la existencia del cuerpo en tanto tal. El confesor, en esta inspección, ocupa el lugar del director espiritual y a la exigencia primera de todo decir, se cierne en un segundo tiempo la obligatoriedad de silenciar todo lo que se confesó. Es decir, hay que hablar de la sexualidad, pero bajo un dispositivo de una técnica de poder. El viraje se especifica específicamente con relación al pecado de la lujuria. En el siglo XV, la confesión de los pecados de la carne estaba regida por las formas jurídicas de relación. Es decir, la falta y su confesión apuntaban fundamentalmente a las prohibiciones relacionales: fornicación, adulterio, rapto, molicie, sodomía, estupro, bestialismo e incesto. Eran en tanto transgresiones jurídicas los pecados que se debían confesar. A partir del siglo XVI, el examen es exhaustivo, obligatorio y se ejerce ya no sobre la dimensión del pecado de la lujuria y sus transgresiones relacionales, sino, este es el cambio, sobre los placeres del cuerpo. El cuerpo es recorrido por la inspección discursiva, debiendo confesar sus pecados carnales. Se establece una morfología entonces de la voluptuosidad y una disección pecaminosa de los placeres. El cuerpo deviene el territorio donde la carne se confiesa, donde lo pulsante se requisa. Este escrutinio del cuerpo establece un cambio. Ya no se trata tanto de los pecados de la carne o de las transgresiones a las normas jurídicas, sino de una autopsia del cuerpo atravesado por el placer y el deseo. A partir de esto, Foucault avanza una hipótesis muy interesante. Ante la imposición del sondeo del cuerpo, en el seno mismo de la Iglesia entre el siglo XVI y XVII, se establece una resistencia a la confesión y su dispositivo de poder: la posesión demoníaca. Vean, la poseída no es la bruja que acecha en el bosque oscuro, es más bien la monja, la madre superiora que habita la casa del Señor. Hay mujeres a quien el diablo las posee, el diablo encarnado muchas veces bajo la figura del confesor. El cuerpo de estas mujeres no es entregado, de las poseídas por el diablo, no es entregado como en el caso de las brujas, sino que a las poseídas el cuerpo de la poseída es tomado por asalto. La posesa no se ofrece, se resiste. En la lucha contra la posesión, su cuerpo se contonea, se sacude, se fragmenta. La posesa, al resistir al endemoniado, multiplica su cuerpo, que se establece como la arena de una lucha de fuerzas encontradas. La pregunta es: ¿por qué hablar de la posesa, de la bruja, en esta dimensión de la obligatoriedad, de la sexualidad de un cuerpo tomado por el deseo y el escrutinio? Porque justamente lo que sucede es que se da a partir del siglo XVI una especie de epidemia de posesión demoníaca, pero que no tenía que ver con las brujas, sino con las monjas. Pero en la mayoría de los casos, el demonio violador tenía la cara del confesor, o sea, del director de conciencia. Pues claro, le preguntaba todo sobre su cuerpo, sus pasiones, su sexualidad, todo, y claro, en el campo de la resistencia a este examen del cuerpo, el demonio que la tomaba era justamente el director de conciencia. Y entonces, ¿qué pasa? Estas convulsiones
que para la iglesia era que estaba esta mujer poseída por el demonio. Estas convulsiones que se vuelven de algún modo epidemia, implica que la iglesia necesita una explicación y entonces se lo manda al campo médico. Y entonces el campo médico es justamente a partir de la convulsión el que permite el pasaje de la creencia religiosa al discurso médico sobre el sistema nervioso y sus movimientos automáticos. La convulsión opera el pasaje del poder de la iglesia al de la ciencia médica. Vean lo que dice Foucault. El análisis del sistema nervioso, la mecánica incluso fantástica que se le atribuirá durante el siglo XVIII, es una manera de recodificar en términos médicos el ámbito de objetos que la práctica penitenciaria había aislado y constituido en el siglo XVI. El sistema nervioso ocupa con pleno derecho el lugar de la concupiscencia. Es la versión material y anatómica de la concupiscencia. Pero no solo esto. La convulsión, al presentar las anomalías del sistema nervioso y sus automatismos involuntarios, establece a la sexualidad como el punto fundamental de la etiología médica de las enfermedades mentales. La psiquiatría abandona el espacio de la alienación y encuentra en este instinto la causa de los males nerviosos que tenían su base en el cerebro y en el automatismo que producía convulsiones. La convulsión se convierte a partir del siglo XVIII en la clave del discurso psiquiátrico sobre la conducta. Ahora queda claro, el origen de la sexualidad como causa etiológica fundamental de las anomalías nerviosas viene de la convulsión, que antes eran lo que implicaba una posesión demoníaca. La historia de la psiquiatría es al mismo tiempo una historia de las políticas del cuerpo y sus atravesamientos discursivos. Pero las consecuencias de estas tecnologías del poder sobre el cuerpo van mucho más lejos. Este examen de la sexualidad pulsante no se reduce a los creyentes y a sus organizaciones eclesiásticas. Se extiende a la sociedad toda a partir de la incisión de la psiquiatría en el campo de la familia y de la escuela. Había que vigilar que el cuerpo no fuera tomado por la sexualidad, ya que esta era, la sexualidad, el origen de los males conductuales. Pero, muy pronto lo señalará la medicina, también la sexualidad era el origen de muchos trastornos físicos. La primera dimensión de adunamiento entre la religión, la moral familiar y la medicina psiquiátrica, por curioso que parezca, fue el onanismo. La masturbación a principios del siglo XIX aparecía en esta ficción médica como la fuente de todos los males. Por ello, había que vigilar a los niños que ni en la casa ni en la escuela practicasen tal aberración. Algo interesante a señalar es que, si bien el control disciplinario caía principalmente sobre niños y adolescentes, estos no eran culpabilizados. Por curioso que parezca, no había una persecución moralizante porque no se reconocía en este acto la manifestación de un deseo sexual propio de los niños, sino la evidencia de una injerencia sexual de un adulto mórbido, de un adulto que había incidido en los niños. No estamos ante una manifestación del deseo sexual, esto es lo importante, sino ante la somatización de la sexualidad. Esta somatización de la sexualidad tomaba diversas formas. Y esto es muy importante porque es la historia de la psiquiatría. La masturbación aparecía como la causante de una enfermedad total que llevaba hasta la muerte, y además como la causa posible de todas las enfermedades. Estas fabulaciones científicas llevan a creer que la masturbación era el origen
de una enfermedad absoluta que llevaba a la misma muerte, ya que el cuerpo todo era tomado por este mal asesino llamado masturbación. En el segundo caso, la masturbación aparecía como la etiología, como la causa de males terribles. Algunos ejemplos. La masturbación, según los médicos más afamados de la época y descritos en distintos textos académicos y clínicos como Anatomie comparée du cerveau de Serres o Essai sur la encéphalatie de Payen o la leçon sur les maladies de os de Boyer o el Dictionnaire de Médecine de la Chirurgie Pratique de 1829, en todos estos textos aparecía la masturbación, mire usted, como la causa de meningitis, encefalitis, flegmasia, mielitis, afecciones de la médula espinal, enfermedades óseas, degradación de los tejidos de los huesos, amaurosis. Ahora se dan cuenta por qué tienen amaurosis. Pues andarle por haciendo justicia por su propia mano. Además, según todos estos libros de medicina, la masturbación era causante de todas las enfermedades del corazón, la tisis, la tuberculosis y evidentemente era el origen de la locura. El punto fundamental es este. El cuerpo como espacio de desarrollo patológico es tomado por un mal, la masturbación, que atañe a la sexualidad. De este modo, la sexualidad aparece como aquello que está en la base de las enfermedades, pero sobre todo en el campo médico y epistemológico, esto es lo importante, como aquello que permite explicar lo que de otro modo, para los psiquiatras, no tendría explicación. El tratamiento y conceptualización de la masturbación permite visualizar el pasaje del cuerpo enfermo tomado por la sexualidad a la sexualidad como fundamento de la enfermedad. La masturbación también enfermaba el espacio mental del sujeto. De este modo, la sexualidad se presenta como el elemento etiológico de las llamadas enfermedades mentales. Retomando la dimensión religiosa y anudándose a toda esta discursividad médica, a finales del siglo XIX, la masturbación como síntoma social era una aberración peligrosa porque, además, evidenciaba, aquí está el siguiente paso, un trastocamiento de la meta natural de la sexualidad, que era la reproducción. Si bien el ejercicio de la masturbación no surgía de la naturaleza, o era causada en los niños por adultos seductores, su mal residía en que la masturbación era un acto antinatural. Toda práctica, aseguraba la ciencia psiquiátrica, que atentara contra el fin natural de la sexualidad, que era la reproducción, era no solo inmoral, sino principalmente dañino. De allí se desprende que todo ejercicio sexual que no estuviese de acuerdo con la norma de la naturaleza, que era la reproducción, sería desviación y por tanto anormalidad. A partir de esta base, el saber psiquiátrico comienza desde la incidencia sexológica a clasificar toda conducta que no acatase el imperativo del modelo natural de apareamiento para la reproducción de la especie. Esto entonces sería una anormalidad que será también llamada perversión. Es al definir desde el poder médico y desde una posición naturalista lo que es y lo que no es natural, que la psiquiatría a finales del siglo XIX ejerce su clasificación de las llamadas desviaciones, designando desde allí lo que es normal, lo que es anormal y por ende salud y enfermedad mental. Uno de los primeros en establecer esta situación fue el psiquiatra alemán Richard von Krafft-Ebing, quien realiza una exhaustiva clasificación de las llamadas desviaciones sexuales en su famoso y peligrosísimo texto Psychopathia Sexualis de 1886. Es importante señalar que este texto hace frontera entre la medicina y el derecho, pues es presentado para mostrarle
a los médicos y juristas lo que era degeneración, desviación y perversión, y la necesidad de castigar con distintas cuestiones legales estas degeneraciones según ellos. Para este psiquiatra hay dos evidencias de principio. Tomo a Krafft-Ebing porque es el principal, el más importante representante de la psiquiatría de finales del siglo XIX. Para este psiquiatra hay dos evidencias de principio. Lo anormal es antinatural y en la base de toda normalidad hay una desviación del instinto sexual. Esa está la base. Respecto a lo anormal como antinatural, dice, cito la traducción, es un texto en alemán, es muy difícil de conseguir en castellano, hay una edición de 1955, no se ha vuelto a traducir y hay que buscar la edición inglesa o francesa. Cito entonces. Según Krafft-Ebing, dice, hay fenómenos patológicos cuando los órganos y funciones no coinciden. El miembro viril está destinado a ser introducido en la vagina, y si el acto no armoniza con esta conformación de las partes genitales, hay en ello un desequilibrio que hace que el caso no solo sea anormal, sino también patológico. Y asegura categórico que es perversa toda exteriorización del instinto sexual que no corresponde a los fines de la naturaleza, es decir, a la reproducción. En relación al segundo principio, asegura que las enfermedades mentales encuentran su explicación en, cito, en las manifestaciones graves de sexualidad en el terreno de la degeneración psíquica. Krafft-Ebing ubica, por ejemplo, a la homosexualidad como una degeneración del instinto sexual. Está claro, para Krafft-Ebing, el objetivo del deseo sexual es la procreación y toda desviación de este objetivo lleva a la perversión y a la degeneración. En este contexto, hace su entrada Freud. Freud da un giro y la sexualidad será desterritorializada de la lógica de la enfermedad y será pensada como el espacio mismo de la subjetividad humana. El punto fundamental de su argumentación es que el objeto sexual no está condicionado de antemano ni por la naturaleza, ni por la constitución, ni por ningún destino a priori. Si el objeto es independiente de la pulsión, la posibilidad de la declaración sexual se configura a partir de la historia subjetiva de cada uno y cada una. Más claro, la pulsión sexual carece de objeto predeterminado y por tanto se configura en el transcurso de la vida. Freud lo dice así, cito la letra, 1905. La experiencia recogida en los casos considerados anormales nos enseña que entre pulsión y objeto sexual no hay sino una soldadura temporal y correríamos el riesgo de no ver, a causa de la regular correspondencia del cuadro normal, donde la pulsión parece traer consigo el objeto. Ello nos prescribe que debemos aflojar en nuestra concepción los lazos entre pulsión y objeto. Probablemente la pulsión sexual es al comienzo independiente de su objeto y tampoco debe su génesis a los encantos de éste. La importancia de su propuesta es justamente que, en el momento en que el objeto no está adherido a la pulsión, la sexualidad es fundamentalmente relacional. Lo importante no atañe a la normalidad, sino al hecho de que la sexualidad humana es una relación del sujeto con la otredad. La sexualidad es entonces, desde el principio, vínculo social. La normalidad no sirve más como elemento de análisis. La perversión se especificaba como desviación a la norma.
como patología frente a la naturaleza considerada como natural. Para el psicoanálisis no hay más norma natural si la sexualidad es el movimiento de la relación del sujeto con su cuerpo, con un objeto no determinado y con otra edad. No solo eso, sino que la perversión sale del sótano de lo degenerativo y se piensa desde la concepción freudiana como una modalidad de diferencia respecto a la genitalidad, no respecto a la reproducción. Dice Freud, cuán inadecuado es usar reprobatoriamente el nombre de perversión. La gran propuesta freudiana es que la sexualidad se construye a partir de reconocer que eso que se había llamado perversión y que se designaba como desviación o enfermedad es una dimensión propia de la sexualidad humana, pues la sexualidad humana no se circunscribe naturalmente a la genitalidad y por ende a la procreación. La inclusión de una sexualidad infantil, donde primero la sexualidad tuviese que ver con la boca, luego con el ano, luego con la piel, luego con los genitales, implica que las relaciones de la pulsión con el objeto pasan por diversas modalidades de relación y no están subsumidas a la genitalidad. Freud llega a decir que la sexualidad infantil, por la que atraviesa todo ser humano, es polimorfa perversa. Es decir, no tiene objeto predeterminado, no hay una subordinación de la pulsión a la genitalidad y ésta se constituye, la sexualidad, por modos singulares y temporales de la relación del sujeto con el otro semejante y con el otro con mayúscula. Dejo puesto entonces lo que el psicoanálisis hace respecto a la discontinuidad de los saberes y quisiera ahora pasar de lo teórico, es muy importante, a algo diferente, y quisiera presentar aquí algo un poco inusual, porque es una entrevista que Lacan hiciera en el hospital de Sainte-Anne a una persona que, ahorita vamos a ver, había sido de algún modo nominada entre transvesti y transexual. Es importante señalar que este es un caso que así se le llama. Los que hicieron la publicación de estos textos le llaman caso travestismo y transexualismo y entre paréntesis ponen señor MH, cierran paréntesis. Así es presentado en los documentos que presentan las entrevistas que Lacan hiciera en el hospital de Sainte-Anne. Permítanme entonces darle la palabra a esta persona. Esta entrevista es de 1976, 27 de febrero de 1976, es decir, el último Lacan. Y es muy interesante el diálogo que establece con esta persona. Yo les quiero decir que parte de lo que para mí fue importante de mi formación en París fue justamente asistir a lo que se llama, que aquí Lacan hace, presentación de enfermos. A mí me tocó, tuve el gusto de participar con dos psicoanalistas en presentación de enfermos, con Colette Soler y con Eric Bosch. Y el dispositivo es el siguiente: estamos los aprendices de psicoanalistas y psicoanalistas, está un psicoanalista encargado de hacer la entrevista, hay una silla, digamos, está ahí el psicoanalista, en este caso Colette Soler, y una silla vacía. Entran, esto es dentro del hospital, entran con una persona y esta psicoanalista entrevista a esta persona, siempre es una persona diferente. La psicoanalista no sabe quién viene, se hace una entrevista, después esta persona sale y después hay un diálogo entre la psicoanalista y todos las psicoanalistas y aprendices de psicoanálisis que estábamos en ese momento. Ese es el mismo dispositivo que Lacan presenta en esta entrevista.
Esta está. La entrevista comienza así. Señor H. tiembla. Dice Lacan. Se les voy a decir en español, ¿no? Quedaría muy chic en francés, pero pues, sí quedaría chic, pero no. Pero si quieren hablo así para que dice Lacan, hábleme un poquito, venga, arranque. Si quiere, arranque usted mismo. Dígame por qué está aquí. Dígame qué idea se ha hecho de todo esto, si no le molesta. Lacan dice, son médicos. Pues claro, por eso tiemblan. Sí. ¿Qué tiene que contarnos?, le dice Lacan. En el texto dice señor H. Ya después discutiremos eso. Desde muy pequeño me he puesto ropa de chica. No recuerdo a cuándo se remonta porque era realmente muy pequeño. He recordado los hechos. Cuando era pequeño acariciaba las ropas femeninas, principalmente las combinaciones de nylon. ¿De nylon? Es Lacan, para no tener que decir Lacan. Entonces, es Lacan. De nylon, sobre todo la ropa interior. Así comienza el día. Bien. Como es imposible referir aquí todo lo narrado y ya llevo media hora, hice yo mis cálculos para mitad Freud, mitad Lacan. Tenemos más tiempo, el tiempo es por porque tú dijiste que tenías que... O sea, no es como la eyaculación precoz que hay que agarrar. Pues no, vamos a retrasar. Gracias, Elena. Entonces, como es mucho, tomaré solo una pregunta que después intentaré problematizar. ¿Estamos ante una persona transvesti? Hay en el discurso de esta persona algunas aseveraciones al respecto. Por ejemplo, esta persona dice en la entrevista, sobre todo la ropa interior. Continué travestiéndome a escondidas. Entonces admite que es travestismo. Sí. A escondidas de sus padres, sí. Debían saberlo, sus padres de todos modos se darían cuenta. No, lo hacía cada mañana y cada noche en el baño. Cuando mis hermanas se cambiaban para acostarse, me ponía su ropa. Más adelante, Ahora no puedo ir vestido de mujer por la calle, me tengo que quedar encerrada en casa y disfrazarme. Me cuesta mucho disfrazarme bien, me cuesta mucho, es difícil con los rasgos de mi cara. Había días en lo que era un hombre travestido, algunos se aprovechaban cuando estaba en esa situación para intentar abusar de mí. Y ya la última dimensión de su discurso al respecto. Porque me doy demasiada cuenta de que soy un hombre. Cuando me visto de chica me doy cuenta que soy un hombre. Me doy cuenta que soy un transvesti. Eso es duro. Sin embargo, también a lo largo de este discurso no se trata tanto de transvesti como de transexualidad, incluso referencias de sí mismo como tal. Por ejemplo, más adelante esta persona dice que conoció a una chica que para poder tener relaciones con ella se tenía que vestir de mujer. Y entonces cuenta, conviví un año con ella. Cuando la conocí, le conté mis deseos femeninos. Sus deseos de vestirse de mujer no se lo tomó muy bien. Bueno, igualmente estaba obligada. Vivimos juntos. Yo siempre iba vestido de mujer en la casa. Tuvimos relaciones sexuales. Y aquí Lacan, imagínense, ¿qué es una relación sexual? Claro, como para él no había, ¿no? ¿Qué es una relación sexual? Dice esta persona, la penetración. Iba siempre vestido de mujer, incluso durante la penetración, y me sentía mujer cuando tenía relaciones sexuales.
explique lo que quiere decir sentirse mujer. Tenía a alguien a mi lado que admitía que yo era mujer. Entonces llegaba a olvidar todo. ¿Qué quiere decir exactamente? Solo vivo para ser una mujer. Desde pequeña siempre lo he deseado y todo lo que me rodea no me interesa, no me intereso por nada. Ahora no me gusta nada, solamente deseo ser mujer, dice Lacan. ¿Cuál es su deseo? Ser mujer. Bien. Sin embargo, la historia es más compleja, ya que en su vínculo con los otros hay una gran dificultad de esta persona de relacionarse tanto con hombres como con mujeres. Por ejemplo, vuelvo a su discurso. Sé que cuando llevo la ropa puesta en mi cuerpo me da felicidad. ¿De qué modo le proporciona esa ropa lo que usted mismo llama felicidad? No es en el plano sexual, yo lo llamo en el plano del corazón. Ya tengo todo el carácter de una mujer, también en el plano sentimental. Es una cualidad, yo soy dulce. ¿Ha tenido alguna relación sentimental con hombres y después con mujeres para ver quién me podía convenir más? Y al final de cuentas no tengo a nadie. No me atrae ni uno ni otra, ni con las mujeres, porque no me puedo sentir con un hombre con ellas, y luego con un hombre más fuerte que yo no puedo tener relaciones con los hombres. He intentado de todo, pero no. Cuénteme, ¿cómo hizo la elección? Y esta persona contesta: no hice ninguna elección. Mi elección es que no me atraen ni hombres ni mujeres. ¿No? Así. Pero pues era Lacan, tampoco. Nada más hacía así un emoticón. Al final hay una discusión, ya se va esta persona, ya hay una discusión. Quiero aclarar que esta persona está en Santán, en el hospital psiquiátrico, no por su modo de vestir o su declaración de ser transvesti o transexual, sino que está en el hospital psiquiátrico porque se intentó suicidar después de haber ingerido una gran cantidad de cocaína, y se intentó suicidar porque no podía devenir mujer. Es decir, es por intento de suicidio, por uso de sustancias, ante la desesperación de no poder devenir mujer. Al final, entonces les decía, se reúnen los psicoanalistas, los médicos, y dicen, por ejemplo, el doctor CZ no le interesa ser una mujer en los brazos de un hombre. Dice que se siente satisfecho cuando está vestido de mujer. Dice, me quiero operar por mí. Dice Lacan, es eso exactamente. Como ha manifestado, no disfrutará ni con un hombre ni con una mujer. No tendrá más satisfacción que la que ha obtenido hasta ahora, dice el doctor. La satisfacción esencial es la de su cuerpo revestido con la dulzura de una ropa de mujer. Es lo que denomina él. Eso es lo que domina y es muy específico en este caso. Y entonces entra una doctora y hay una discusión sobre el diagnóstico. ¿Podríamos pensar en una relación con el fetichismo? ¿Acaso la ropa no supone para él la ocasión de ser mujer? Porque solamente podía tener relaciones, sea con hombre o sea con mujer, si estaba vestida de mujer. Y entonces esta persona dice, ¿no se tratará de fetichismo? Y ven lo que dice Lacan. Es cierto que la afinidad con el fetichismo me parece el elemento más característico. Algunas consideraciones al respecto. Primero, hay que decir que la cuestión del diagnóstico para el psicoanálisis no sería lo más importante. Fetichismo, transvestismo, transexualidad o transgénero como diagnóstico
no dice nada. En el caso de esta historia, no dice nada, no sirve para entender nada, porque esta persona se dice transvesti, se dice transexual y reconoce que hay una dimensión fetichista. Pero eso, ¿de qué sirve? ¿De qué sirve la nominación? De nada. Me parece que justamente si el psicoanálisis importa esto como modo de nominación ante una historia singular, el psicoanálisis es una psiquiatría sofisticada. Pero también cualquier movimiento que intente de algún modo nominar así, como si se es una cosa, no se es lo otro, está cayendo en una especie de identidad esencialista de la nominación discursiva. Estamos ante una historia singular que no se deja apresar para entender lo que pasa en cualquiera de lo que nos importe hacer a partir de esta nominación. Quiero, antes de seguir con lo que se plantea desde el psicoanálisis, dialogar con Lacan para hacer una diferencia con él. Quiero mostrarles cómo Lacan interviene en algo que desde mi perspectiva es muy cuestionable. Solamente de las muchas intervenciones que para mí son cuestionables de Lacan, citaré algunas. De mis hermanas, mis dos hermanas más jóvenes, y a veces durante el día me ponía la ropa de ellas. ¿Por qué dice volvería? Normalmente se dice volvía. Tengo un francés muy malo. Siempre tuve dificultades en el colegio con este problema de mi francés. En mi trabajo siempre pensaba en eso y me lo ha estropeado todo en la vida, tanto como en el trabajo. Y dice Lacan, entonces reconoce que se lo ha estropeado todo y lo llama usted mismo travestismo. Eso implica que sabe perfectamente que usted es un hombre. Primero, él estaba hablando del francés y no del francés de al lado, sino del francés de su lenguaje. No, si tiene problemas con el francés, pues que se consiga otro, ¿no? Me acuerdo que ustedes seguramente recuerdan esa anécdota de alguien que puso en un baño, mi mamá me hizo un homosexual, y alguien le puso abajo, si le doy estambre me haría uno. Estaría re bien, ¿no? Como ha pedido. Pero fíjense, entonces reconoce que se lo ha estropeado todo y lo llama usted mismo travestismo. Esta persona no estaba hablando de eso, estaba hablando el francés. Y encima Lacan le impone, eso implica que usted sabe perfectamente que es un hombre. ¿Así? Más adelante dice, esta persona conoció a alguien en el colegio. Lacan lo interrumpe y le dice, oiga amigo, ya tiene barba y no puede hacer nada al respecto. Esta persona dice, estaba en brazos de una mujer, me costó mucho penetrarla, no estaba en mi elemento, nunca me he sentido hombre. Y dice Lacan, igual se habrá sentido hombre, tiene un órgano masculino. No era simbólico el palo. Una más. ¿Qué solución encuentra? Pregunta Lacan. Si está enfermo por ser un hombre. Dice esta persona, continuar tomándome por mujer y olvidar mi personaje esperando que no tenga angustia por ser un hombre. ¿Por qué le llama angustia? Para mí, ser un hombre es terrible. Y dice Lacan, es terrible, pero tiene que hacerse a la idea. Dice esta persona, eso no lo puedo admitir. No puedo admitir ser un hombre. Es por eso que me quiero suicidar.
Y Lacan, Dallery le insiste que es un hombre porque tiene un órgano sexual y porque tiene barba. Al final, Lacan escande esta entrevista cuando dice, esta persona dice que lo que no puede cambiar es su cara. Dice, lo que quiero es trabajar y poder ¿qué? Dice esta persona, operarme. ¿Eso es lo que lo empuja hacia Marruecos? Sí, seguro que sí. ¿Qué significa que lo operen? ¿Es esencialmente que le corten la cola? Está la castración, pero también está la transformación del cuerpo, las hormonas. Dice esta persona, mi cara, no puedo esconderla bajo la ropa, mi cara, eso es lo que me molesta. Y Lacan le dice, entonces, ¿por eso va a ver a los cirujanos estéticos? Para empezar, la barba, la depilación es lo más importante. Después hay operaciones que se hacen en la barbilla, en la nariz. Obligatoriamente, eso puede embellecer el rostro. No puedo decir que se tenga un rostro de mujer después de la operación, pero aún así apoyaría y ayudaría bastante. Y Lacan interrumpe, pobrecito mío, adiós. Ahí está, pobrecito mío. Sale esta persona, se queda y la primera intervención de Lacan es, está muy atrapado. Dígame entonces, ¿qué podemos hacer? Dice el psiquiatra, estoy en un apuro, estoy sobre todo avergonzado. Por eso es precisamente que lo he presentado. Avergonzado, ¿cómo? ¿Por qué? ¿No? Dice Lacan, terminará operándose. Dice Lacan, es la clase de tipos que terminan operándose. Seguramente llegará a operarse. Nos lo podemos esperar. Normalmente eso se llama transexualidad. Lacan, no llegaremos a nada. No llegaremos a nada. Se ha hecho y no ha dado resultados. Eso data de su más tierna infancia. Está decidido a realizar la metamorfosis. No cambiaremos nada. Dice Lacan, después de una serie de discusiones, por eso me parece que no hay ningún asidero. Al final, Lacan dice, todo esto acentúa mi pesimismo. En este caso, solo haríamos una monería del psicoanálisis. Precisamente por eso pienso que no hay ninguna esperanza. Yo creo que Lacan se equivoca, que Lacan no puede intervenir haciéndole a alguien que asuma que es hombre porque tiene barba, porque tiene pene y porque no hay esperanza de que no se opere. Yo creo que el psicoanálisis sabe muy poco todavía de la dimensión transexualidad y transgénero. Creo que sabe muy poco y a veces nos hemos apresurado a decir sobre cosas que ignoramos. Yo creo que el psicoanálisis ahora es interpelado por las voces y por las experiencias de la dimensión y la posición trans, y el psicoanálisis ha respondido diciendo que se trata o de psicosis o de perversión. Vean, el retroceso es antes de Freud. Por eso me tomé el trabajo de toda la historia de la psiquiatría. Porque si ahora empezamos a pensar que alguien que decide declarar de otro modo cualquier cosa que tenga que ver con su cuerpo y su sexualidad es psicosis o es perversión, estamos siendo pre-freudianos. Les propongo esto. Así como Freud tuvo como límite la cuestión de la mujer, Lacan, en su pensamiento, tiene como límite la cuestión trans.
muy pocas veces habló de ello y no hay hasta ahorita una doctrina crítica del psicoanálisis frente a las experiencias trans. Ahora, así como a partir de Freud pudimos decir muchas cosas sobre la sexualidad de la mujer que él no, yo creo que a partir de la obra de Lacan podemos pensar muchas dimensiones de la vivencia y de la experiencia trans, porque justamente ese fue su límite. Creo que hay una posibilidad muy interesante para quienes estudiamos a Lacan de proponer desde lo que él adelanta cuestiones importantes para pensar lo que allí en esas historias sucede. Por ejemplo, en la historia que se presente en esta persona es necesario leer el síntoma más allá de lo que tenga que ver con la estructura, porque fíjense, el síntoma es el texto de una historia encarnada. El síntoma es lo que nos sostiene y nos tortura, pero nos singulariza respecto a lo que somos. Desde mi perspectiva, en este caso el síntoma no es la reasignación del sexo vía la castración genital, incluso aunque se hable de operación, pero esta persona nunca habló de operación de genitales, habló de operación de la cara, porque para mí el síntoma de esta persona, lo que la sostiene y la tortura es la desnudez. Lo que no soporta es la desnudez, porque estando desnuda, esta persona tiene un cuerpo que no reconoce como el que ella querría tener. En esta persona, en este sentido, esta persona no soporta estar desnuda y por eso se viste de mujer, porque es el modo como declara su posición erótica. No soporta estar desnuda, las ropas hacen de envoltura erótica para poder estar, aunque sea con dificultad, siendo mujer. Esta persona no habla de operarse los genitales. Su gran dolor es su rostro. Justo allí donde uno reconoce el dolor es que uno puede apostar porque haga algo con la desnudez de su ser. Esto, y ya para terminar, retomando a Lacan, a lo mejor esto nos permite responder de algún modo la pregunta: ¿cuál sería entonces la posición del psicoanálisis ante la sexualidad y las múltiples posibilidades? Para el psicoanálisis, la existencia del sujeto pasa por dimensiones muy complejas que incluyen el sexo biológico, las posiciones sexuadas, los caminos eróticos y la problemática del amor. No hay imperialismo biológico y las historias singulares no se pueden explicar exclusivamente por un determinismo social. Permítanme desarrollarlo brevemente. El psicoanálisis es un saber en relación con la vida y la muerte. Su acto clínico y teórico apunta a las insistencias de la muerte frente a la vida en los ramales del lenguaje que atraviesa, sacude y marca el cuerpo. Un cuerpo que no es recinto de biología, sino sustancia gozante. Para el psicoanálisis el cuerpo es materialidad histórica, no sustancia biológica. Esta materialidad histórica que pulsa, Lacan le llama sustancia gozante. El psicoanálisis es un saber que hospeda en las entrañas de su práctica las complejas relaciones entre el deseo, el goce, el lenguaje y el cuerpo. Desde mi perspectiva hay que estar relacionando estas cuestiones de manera estructural. Veámoslo más de cerca. El sexo-cuerpo no es la sexualidad. Aunque capturado por el discurso, hay algo del sexo-cuerpo, de esto que llamamos hembra-mujer, que se resiste al lenguaje. El sexo-cuerpo es el sustrato biológico, es accionar de órganos, responde a un real de cuerpo,
un real de glándulas, anatomía, sistemas musculares, irrupciones sanguíneas y química específica. Sí, y eso existe. Sin embargo, la sexualidad no es el sexo-cuerpo. La sexualidad incluye este real biológico, pero va más allá. La sexualidad es pacto social, vínculo íntimo, entramado lúdico. Es enlace con el propio cuerpo y la intensidad de la existencia. Existencia que incluye la de la otredad y sus singularidades. La sexualidad es laberinto de deseo. Sexualidad es proclamación de lazo consigo mismo y con el otro, con la otra, con los otros y con las otras. La sexualidad es manifestación ante la ley y los excesos. También es una declaración frente al otro con mayúscula. La otredad, incluyendo la alteridad, implica un incalculable, tanto en el sujeto como en el partener. En la otredad hay una alteridad inabarcable. Esto es muy importante. No solamente se trata de la relación del sujeto con el otro, sino hay una alteridad que implica al sujeto y al otro. Es decir, hay algo altero, tanto al sujeto como al otro, que no se puede completar ni en el campo del sujeto ni en el campo del otro. Hay algo que está más allá de la otredad y del sujeto, de la mismidad y de la otredad. Hay un incalculable en la relación con el otro que tiene que ver justamente con el exceso. El encuentro sexual no da plenitud. Se trata de una relación entre un hombre y una mujer, entre dos hombres, entre dos mujeres, o entre dos quimeras, o en cualquiera de las posibilidades de vinculación erótica. Siempre en ese encuentro queda un resto inaprensable, tanto para uno como para el otro. Esta alteridad que descompleta al sujeto y al otro es porque en el origen de la constitución de la subjetividad y la otredad hay un objeto perdido. Es decir, la sexualidad no hace complementariedad. Ese resto inhallable es lo verdaderamente humano, lo radicalmente humano. Hay en la sexualidad una imposibilidad de complementariedad, de acoplamiento, de satisfacción, de armonía sexual. No hay esfera sino nudo. Vean lo que esto implica. Esto implica que en la relación siempre con el otro queda un exceso. Un exceso que en el fondo es lo que tendría que ver con la política de la sexuación. La pregunta ética y política al sujeto no es solamente ¿has actuado de acuerdo al deseo que te habita? Que eso ya es muy fuerte. La pregunta desde todo esto que estoy planteando es más radical, es ¿qué has hecho políticamente con tu exceso? ¿Lo reprimes? ¿Lo militas? ¿Lo escondes? ¿Te avergüenzas? ¿Lo desmientes? ¿Lo forcluyes? ¿Se dan cuenta? Pero si yo políticamente me posiciono frente a mi exceso, tengo que reconocer el derecho político del otro de tomar la decisión frente a su propio exceso. Es decir, que lo enseñe, que lo explote, que lo milite, que lo disfrace, whatever. Y entonces, ¿sexualidad es política o no es? Porque estamos ante estas dimensiones. Ahora, un paso más. Sexualidad no es erotismo. El erotismo es la sexualidad que incluye la experiencia de la muerte. Lo real se hace de humedad humeante. Es pasión tocada por el exceso, pasión sin horizonte y derrame de referentes. El erotismo es sexualidad más allá de la mesura, es goce. Mientras la sexualidad es fundamentalmente deseo, el erotismo es principalmente goce. Goce que se suda, que se araña, que se grita. Espasmo que sacude.
estremecimiento sin remedio. Estremecimiento sin remedio porque incluye la muerte. Tanto en el erotismo como en la muerte, el estertor es fuego de llama incandescente. El remolino del erotismo se asemeja a la muerte porque agrede el transcurrir continuo. Es decir, ¿qué es la muerte? Lo que interrumpe el transcurrir continuo de la vida. En el erotismo, el goce tiene que ver con la muerte porque cuando el goce aparece, se interrumpe el deseo, incluso el placer. Hay una ruptura con un continuo. Pero además, el erotismo no es el amor. Fíjense, lo que yo propongo es que para pensar eso que atañe a la existencia del sujeto respecto a su dimensión de esto que llamamos sexualidad, hay que incluir el sexo-cuerpo, la sexualidad, el erotismo y el amor. Si no incluimos el amor, me parece que difícilmente se encontrará una posibilidad de pensar la dificultad humana en su vínculo con la otredad. El amor incluye al sexo-cuerpo, a la sexualidad y al erotismo, pero va más allá. ¿Ustedes recuerdan el momento en el que Nietzsche se enfrenta a una tortillera y la tortillera le señala el camino de su pensamiento? Porque cuando Nietzsche va a comprar tortillas, la tortillera le dice: no hay más allá. Y entonces Nietzsche dice: no hay más allá. Entonces se enloquece. Si me hubiera podido echar un taco de guacamole, quién sabe qué nos habrían dado esos 10 años de silencio nietzscheano. Pero pues no hay más allá. Se acabó. En el amor, los brillos de la imagen del otro se cuestan en su poderosa atracción. Se construyen lazos con palabras que amarran a los amantes a sus historias singulares, y estos se ven arrojados a los vendavales irresolubles del goce en las costas de la muerte. En el erotismo brilla la belleza excitada de los amantes. Se tejen historias apasionadas con palabras, se araña la piel henchida en un grito ahogado, pero no comprende la singularidad de ese lazo misterioso que es el amor. Hay erotismo sin amor, pero no hay amor sin erotismo. El amor es erótico o no es. Lo otro se llama matrimonio. No importa si este amor, que es erótico en goce, se hace de suspiros lejanos, chupetones de vampiro o caricias mustias de monjas en un convento. El amor es la experiencia encendida de la falta en su suplencia apasionada. El erotismo, la sexualidad con su muerte, no pueden colmar la relación de los amantes. Nadie encuentra su media naranja en la sexualidad. El amor viene a suplir ese fracaso de la no complementariedad. Fíjense, el amor viene a suplir ese fracaso, pero no lo resuelve, pues nace de la falta, pero apuesta a hacer algo con esa falta. Eso es el amor. Por tanto, no hay amor sin angustia, porque la angustia señala los caminos del goce, en tanto el otro no me da lo que yo necesito, ni yo puedo darle al otro, pero por amor te propongo que inventemos un camino inédito de esto que fue la gran locura de encontrarte. El amor nace de la falta para convocar la otredad deseante y proponer algún beso de goce. Cuando el goce condesciende al deseo, el amor hace su aparición como imán de los cuerpos. Vean qué fuerte. La definición de Lacan es: solo el amor hace que el goce condescienda al deseo. ¿Qué significa condescender? Acomodar con ternura. Solo el amor hace que el goce se acomode
con comodidad al deseo. Suena bien, pero se entiende poco. Permítanme dar un ejemplo. Si alguien solamente desea a otro o a otra, después de tener relaciones sexuales o eróticas, el deseo se acaba, en el mejor de los casos se dan su Facebook, y si no, pues bueno, que te vaya bien, ¿no? Por cierto, ¿ustedes saben qué se dice en las diferentes nacionalidades después de hacer el amor? En Argentina, ¿no? Después de hacer el amor, la chica dice: che, de esto tenemos que hablar. Tenemos que hablar de esto, ¿viste? Tenemos que tomar un mate y hablar. ¿Qué dice una gringa después de hacer el amor? By the way, what is your name? ¿Y qué dice una mexicana después de hacer el amor? Ay, ¿qué vas a pensar de mí? Encima que lo hicimos 2 veces. No, nada más uno. Ah, ya te vas. El amor es lo único que hace al goce condescender al deseo. Vean, si una noche hay deseo, bueno, después de que eso se cumple, se separa. Pero ¿qué sucede cuando hay amor? Cuando hay amor, en la noche, después de un buen vino y si quieren otras cosas, los enamorados, los amorosos se desnudan, porque uno solamente puede amar desnudo. Eso no implica que se tenga ropa o no, pero mejor sin ropa. Puede haber besos roncos, gritos alaridos. Realmente hubo una pasión que se jugó. Sudando se lamen, se miran, se tocan, se vuelven a lamer y gritan. Hay goce, hay pasión, hay deseo. Después, otra vez, hay goce, hay grito, hay besos roncos. Y después cansancio y se duermen. Pero si hay amor, a la mañana siguiente, cuando el sol comienza a asomarse por la rendija de la cortina, cuando comienzan a escucharse los primeros trinos de los pájaros que dicen que ha llegado el día a la ciudad, si hubo amor, a pesar de esos gritos roncos, de ese deseo, sabemos que ahí atrás, atrásito de la cortina, hay un ángel. Es el ángel del amor. Y que me hace decirte que a pesar de haber gozado y de haberte deseado y de haberte tenido, quiero más. Quiero estar más, no quiero separarme de ti, quiero seguir pegado a tu cuerpo y oliéndote. Aunque en mi deseo aparentemente se hubiese saciado y hubiéramos tenido 2, 3, 5 orgasmos, ¿quién pudiera? De todos modos, yo quiero más. Encore. Es el seminario de Lacan, encore, que es cuando en el ópera uno dice otra, no otra de another one, sino otra de más. Pero también es encore, un cuerpo. Yo quiero más, porque el amor es eso que hace al goce condescender al deseo, y yo no quiero perderte, quiero seguir, quiero 1000 noches como esta, o 2000, o 3000, o 4000, no importa. El problema es que ese ángel del amor es un ángel negro, porque yo nunca te tuve. Y porque aunque yo te diga lo que te diga, no te complaceré, ni te completaré, y tal vez te vayas, y entonces amar es seguirte y decirte, no me importa que no seas quien yo pensaba y que yo no sea quien tú creías. ¿Por qué no inventamos algo como nunca antes, Romeo? Me llamo Julieta. ¿Se dan cuenta? Eso es cuando el amor hace al goce condescender al deseo. Como diría la de Ecuador, Percos, me apuro. Amar es también morir de amor, morir en los brazos del amante o de la amada, pero revivir a la mañana siguiente, arrobados de un deseo cada vez más vivo. El amor, anudando deseo y goce, permite la experiencia del éxtasis. Desde esta perspectiva, retomando a Freud y a Lacan, la sexualidad, que es lazo social, que parte de una relación compleja con el cuerpo real biológico, en tanto se trata de un vínculo humano que incluye el amor y por lo tanto el goce, el erotismo como posición ante la vida, la muerte, el propio cuerpo, el goce del otro. En este sentido, la sexualidad es más que nada una compleja declaración. La posición erótica, la posición ante la sexualidad es una declaración. Como cuando uno dice, yo declaro la guerra en nombre de, ¿y cuántos pasos?
Y así en la vida, ¿cuántos pasos, no? La sexualidad es una declaración. Yo declaro, no sé ni por qué, ni si siempre será así, ni si me comprometo con no sé qué, pero esto, yo declaro, soy esto, lo que ustedes quieran. Es entonces una declaración compleja, nunca acabada, no sin dificultades, ante la vida, la muerte, el propio cuerpo, lo social, la historia y el otro. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, pues ahora, después de este suculento banquete, pues vamos a dialogar. Se abre el micrófono. Sí, se levanta y... Sí. Bueno, a mí me gustó muchísimo. Disfruté muchísimo todo lo que dijo, pero no sé si me equivoqué, pero me parece como que faltó hablar sobre el fetichismo. Y yo quisiera que me explicara un poquito. Vamos a apuntar algunas intervenciones y vamos, ¿sí? Gracias. Sí. ¿Qué te hizo interesarte por los temas del fetichismo, travestismo, transexualidad, etcétera, ¿no? Y como justamente esto abre un parteaguas, porque tú eres un psicoanalista lacaniano, y en mi experiencia he visto que son muy cerrados a la diversidad, pero tú eres una excepción por lo que he escuchado de ti. ¿Qué te ha dejado como psicoanalista, uno, y como persona, o como le quiero decir, ser humano, ente, etcétera, el adentrarte a estos temas? Sí, yo antes que nada, te agradecerte mucho, ¿no? Que vengas acá y que nos hables con esa confianza, con esa pasión, con ese cariño, ¿no? Se siente uno bien, muy bien escuchado. Hay un hueco que yo percibo en esto que dices, y me gusta percibirlo, y es el nombre de Edipo, ¿no? Creo que ahí, cuando tú dices, aquí con lo trans se topa Lacan, ese límite de Lacan, me gusta mucho porque como que subrayas, denotas, limitas la falta, ¿no? Y creo que eso es muy interesante, pero al mismo tiempo te propones algunos elementos, y este tema del amor con el que cierras creo que es muy interesante ver cómo, para preguntarnos, ¿no? ¿Cómo aman los trans, ¿no? O cómo se ama a un trans también, ¿no? O sea, un hetero puede amar a un trans, a un transvesti, ¿no? Abres todo un campo complejo, y ahí creo que implícitamente está en tu crítica, perdón por extenderme con el comentario, en tu crítica a Lacan, nos estás diciendo es que Lacan no escucha. En esto, Lacan no escucha, no parece ser que ahí es psiquiatra, no es psicoanalista, está imponiendo, está regresando, como tú dices, ¿no? A antes de Freud, como él dijo que era freudiano, ahí parece ser que la beta psiquiátrica le ganó. Entonces, creo que abres campos. Yo creo que también escuches un elemento que puede armar estructura con estos que tú propones, es un elemento más con los que tú propones, pero sí, ¿cómo si metes y excluyes ahí el Edipo, ¿no? Por todo el asunto de las identificaciones, lo sólido o lo lábil de las identificaciones, etcétera, etcétera. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. La verdad es que yo he seguido su trabajo últimamente y me ha interesado muchísimo. Además, me confronto con muchas cuestiones ahorita por cosas que he leído sobre el fetichismo y transexualidad, además de, digamos, como ciertas confrontaciones con la comunidad LGBT, ahora A. Y entonces, bueno, primero que nada quisiera ver si podríamos ahondar en la cuestión del fetichismo
por la relación que hace, o no sé si es la relación, pero como yo lo entiendo en el texto de Freud, que es una especie de perversión por la no aceptación de la castración, por un lado, y por otro lado, que me parece todavía más importante, es qué podría hacer el psicoanálisis ante el movimiento de la comunidad LGBT, y qué le podríamos decir, o qué les podríamos decir, porque están como muy dicotomizados entre que, o sea, están como en el discurso de se nace gay, trans, etcétera, o se hace, ¿no? No sé si dimensiono bien la pregunta, pero hacen estos movimientos. Ayer justamente hubo una conferencia sobre terapia de aceptación y no de conversión, y entonces siento que están en discursos muy limitados que no generan un alcance mayoritario más allá de la aceptación o más allá de la conversión, ¿no? Entonces, yo, antes de que, perdón, quisiera sumar al comentario que hace Pepe Velasco cuando señala que la transexualidad pone un límite a Lacan, ¿no? Este último Lacan, pero yo diría no solo a Lacan. Realmente escuchándote y sumando todo esto de la historia del cuerpo, incluso, bueno, compartimos con los asistentes desde tu texto para que tuvieran una idea de ¿no? Algo de tu trabajo, ¿sí? No me vas a decir que no es tuyo. Bueno. No, es de Eli Morales. Sí, es el bueno, lo conoces. Ah, sí, ya sé. Y claro, yo te escucho y me era inevitable la reverberancia con Thomas Lacan de Making Sex, ¿no? De los griegos a Freud, podríamos decir, de los griegos a Lacan, ¿no? Ahora, en este momento, pero también creo que queda el límite de la transexualidad tal y como nos has presentado con esta lectura sumamente inteligente, ingeniosa, sentida, ¿no? Resulta hasta absurdo y ridículo llegar a la categorización que hoy día sigue vigente, de tal suerte que aparece como disforia de género clasificada en el DSM-5. Y pienso que no solo es que haya un límite con el propio psicoanálisis, ¿no? Sino realmente nos lleva como a una revolución de pensar a los que estamos en el campo de la psicología, en el espacio psicoterapéutico, pero también a los que se hacen historia del cuerpo, historia de la sexualidad, ¿no? Que a veces parece una aporía esto, ¿no? Eso quería comentar. Gracias a cada una de las preguntas y a cada uno y a cada una de quienes intervinieron. Evidentemente, por el tiempo, ese es siempre el límite. Cuando no sabemos cómo contestar, siempre es bueno decir, si yo tuviera más tiempo, con gusto, pero bueno, lamentablemente me tengo que ir a Cuernavaca, ¿no? Pero bueno, de todos modos, algunas cosas diré. Sí, es cierto, casi no trabajé el fetichismo, porque tampoco trabajé la transexualidad ni lo transvesti. Lo que puse, digamos, en duda es si realmente importa esa nominación para esta persona. Sin embargo, el fetichismo es uno de los puntos importantes de la aportación de Freud, porque justo quien nomina al fetichismo es Krafft-Ebing. Es decir, Krafft-Ebing, en el capítulo 6, creo, de Psicopatias Sexuales, presenta que hay dos tipos de perversión y degeneración. Por un lado, ligado al objeto, y por otro lado, ligado al fin sexual. Si el fin sexual no tiene una dimensión natural, entonces hay degeneración y perversión. Si el objeto no es el que tendría que ver con la relación órgano-función, entonces hay una degeneración. Dentro de estas perversiones en relación al objeto, toma al fetichismo, lo nombra como tal, ¿no? Y presenta una serie de casos para demostrar cómo incluso se llega, en el caso del fetichismo como en la homosexualidad, según Krafft-Ebing, a degeneración, idiotez y delirios degenerativos. Freud
saca a la homosexualidad directamente de este campo, primero de degeneración, después de anomalía e incluso de perversión. A diferencia de Lacan, para Freud la homosexualidad no tiene que ver con la perversión, tiene que ver con otras cosas, no tiene que ver con la perversión. El fetichismo es importante porque lo que hace Freud es decir, no se trata, y se los propongo, léanlo, tanto en el seminario de las formaciones del inconsciente, el deseo y su interpretación, como en el texto de Freud. El fetichismo es una modalidad de enamoramiento, así tal cual. Es una modalidad de enamoramiento donde ves, en vez de enamorarse de la gestalt de la existencia del cuerpo del otro, hay un fragmento de ese otro que es más importante que la misma gestalt. Entonces, el fetichismo es una especie de confrontación con la dimensión gestaltista del amor, en el sentido en que uno se enamora del otro como objeto, que deviene el sujeto de mi pasión. No, el fetichismo rompe el cuerpo y dice que hay partes que son significativas, es decir, que son del orden del sentido, y específicamente lo va a vincular a la sexualidad, por todo esto en lo que Freud está inscrito, haciendo una lectura simbólica del fetichismo. Lo digo rápido. Lo que Freud dice es que en el fetichismo el fetiche ocuparía el lugar de un falo simbólico que completaría a la madre. Es importante decir que tiene una dimensión simbólica. Por lo tanto, calzón, zapato, todo lo que hace de fetiche es un símbolo a leer. No es una enfermedad, no es una degeneración, no es una desviación, no es una normalidad, es una modalidad otra en el campo simbólico del amor. ¿Por qué el zapato o el calzón o la tela es fundamentalmente fetichista? Porque dice Freud que el niño muchas veces ve de abajo hacia arriba. Cuando ve que la madre no tiene lo que él querría que tuviera, no las mujeres, no los hombres, sino el niño fantasea que todos tienen. Cuando ve que no lo soporta, y entonces baja la mirada, y lo primero que vio, antitos de ver que no estaba lo que él tenía, lo coloca como eso que completaría a la mujer. De ahí que lo que se diga es que el fetichismo es una desmentida de la castración. Sí, en el sentido en que eso no se soporta. El punto es que la desmentida de la castración también la viven todos los niños y las niñas. Hay algo de ahí que no podría fácilmente hacerse al fetichismo. Esto implicaría todo un seminario, pero lo dejo en esta discontinuidad con Krafft-Ebing. ¿Qué me hizo interesarme en la experiencia trans? Es que yo estoy tratando de escribir lo que he nombrado otra historia de la sexualidad. En el primer tomo de Otra historia de la sexualidad digo que hay que retomar a Foucault a condición de ir más allá de él. Evidentemente, quien conoce la cita de Lacan sabe que eso decimos del padre. Hay que ir más allá del padre a condición de saberse servir de él. Porque yo pienso que Foucault, en la obra de Foucault, no hay un lugar para las mujeres. Entonces, que la historia de la sexualidad es una historia de la homosexualidad masculina. Pero no están las mujeres. Sí está la bruja, sí está la histérica, sí está, pero no hay. ¿Por qué? Desde mi perspectiva, porque en Foucault no hay una historia del amor. Porque si uno hiciera una historia del amor, tendría que incluir a las mujeres. Pero eso transformaría la historia del amor. Entonces yo lo que intento hacer en el primer tomo de Otra historia de la sexualidad es decir, la dificultad a la que Foucault se enfrenta es que no tiene un concepto de goce, de un goce otro que sería el goce de las mujeres. Solamente es una gran propuesta filosófica del goce fálico. Pero el psicoanálisis podría dar una mirada diciendo que si hubiese un goce que no fuese fálico, habría un goce que fuese otro. Y entonces el psicoanálisis aportaría otra historia de la sexualidad donde las mujeres sí tuvieran lugar. El problema es que al final Foucault acaba proponiendo una estética de la existencia como declaración de la sexualidad.
Y entonces yo me doy cuenta que la estética de la existencia que Foucault propone no puede ser la misma del psicoanálisis, porque Foucault hace un retorno a la mesura, hace una estética de la belleza y dice que la obra de arte más bella de tu vida es tu propia existencia. Pero el psicoanálisis cuestiona el concepto de belleza, porque la belleza tiene que ver con la mesura, con la proporción, con lo atemperado. Esa es la propuesta de Foucault. Claro, hoy sabemos, él ya estaba infectado de SIDA. Entonces, claro, lo que hace es un llamado a cuidarse y a poner un límite a la mesura del exceso. Pero el psicoanálisis reconoce que el exceso es lo fundamental de la sexualidad y que por lo tanto habría que inventar una otra estética que no fuese de la belleza, sino de lo sublime y de lo abyecto. Y entonces me doy cuenta que tengo que hacer otro tomo que se llama Psicoanálisis con Arte, donde se incluye toda una dimensión sobre esta otra posibilidad de pensar la belleza, el arte, lo sublime y lo abyecto desde la propuesta psicoanalítica. Pero cuando acabo eso, y ahí es donde llego, me doy cuenta que en Lacan no hay un pensamiento sobre lo trans. Que en Freud hay una mención en la nota 13 de 1920 de 3 ensayos de teoría sexual donde propone no decir ni homosexualidad ni inversión, es toda una discusión, sino hablar de homoerotismo. Y dice que hay homoerotismo de sujeto, que son los sujetos que se sienten mujer, se visten como mujer, viven y aman como mujeres, pero les llama homoeróticos del lado sujeto, y habría homoeróticos del lado del objeto, que serían esos hombres que toman como objeto a alguien de su propio sexo, o mujeres que toman de eso, ¿sí? Entonces me doy cuenta que me hace falta un tercer tomo de la historia de la sexualidad que hable sobre las heterotopologías. Ese es un concepto de Foucault. Es decir, lo que no aparece como legislado dentro del campo de la sexualidad, y eso que aparece inscrito por fuera de la legislación, ahora ya no, porque esa es una gran lucha también, tenía que ver con la transexualidad, con la dimensión transvesti. Y entonces me doy cuenta que necesito estudiar. ¿Qué me ha dejado? Un cuestionamiento profundo sobre cosas en el campo del psicoanálisis y sobre colegas a quienes yo respetaba en otros campos, pero que cuando hablan de esto se resbalan gacho, ¿no? Gente muy, Catherine Millot, varios lacanianos, la gente de Melman y colegas que no voy a decir en México, ¿no? Que siguen insistiendo que la transexualidad es psicosis. ¿Por qué? Porque Lacan hace una mención de la vía delirante, pero dice la vía, una, ¿no? Y como hombre que uno declara, pues evidentemente la posibilidad de pensar todo lo que implica la sexualidad y lo aburridos que puede suceder a la sexualidad buga, todo lo que han inventado los trans y los gays en la ciudad. O sea, los bugas no hacen desfiles, no se disfrazan, en cambio la comunidad gay, LGBTQA, me encanta porque son cada vez más lacanianos, van poniendo letras así, ¿no? Es al pie de la letra la sexualidad. Se disfrazan, tienen fiestas, se cambian y cogen entre todos y hay hoyos negros y cuartos negros y pichas negras, todo. Y los bugas, hola, ¿estudias o trabajas? Entonces, me ha mostrado como psicoanalista que necesito pensar muchas cosas desde Lacan y como del lado de lo humano, cuánto la otredad nos enseña de lo que es la sexualidad de la vida. Me tengo que apurar porque de verdad me tengo que ir a Cuernavaca, no ¿Cómo se ama en lo trans? Pero ¿cómo aman las mujeres? ¿Cómo aman los hombres? Cuando se trabaja las fórmulas de la sexuación, siempre se trabaja el piso de arriba, universal, asignación, pero hay un piso de abajo que tiene que ver con el amor. O sea, quien está en la posición hombre coloca su apartener amoroso en el lugar del objeto causa de su deseo.
sea hombre o mujer declarado, pero si está en esa posición, ama a la otra o al otro como el objeto de su deseo. Pero estando en la posición mujer, el amor tiene dos vectores. Uno, dentro del campo de la misma posición de mujer, y otro sale al campo del otro. Es decir, que la parte de abajo de las fórmulas de la sexuación no ha sido explorado, porque tal vez lo que haga diferente a la declaración de un hombre o una mujer es cómo piensa y vive el amor. Que las mujeres aman demasiado. Eso es lo que está de moda, ¿no? Y no, pues por eso sufren. Sí, y los hombres sufren porque no aman demasiado. Porque colocan. Entonces, ahora, ¿qué vendría a decir cómo ama a alguien trans o transvesti? Eso no está pensado. Porque en Foucault tampoco hay una teoría del amor. Tampoco. El Edipo. Fíjense, yo estoy haciendo ahorita un trabajo, una estadía postdoctoral en el Colmex. Estoy trabajando nada más la homosexualidad del nombre de Freud. Y uno se da cuenta que el trabajo que hace Freud sobre la homosexualidad es impresionante. Que lo que abre va antes del Edipo, más allá del Edipo, por otro lado del Edipo, encima del Edipo, y que el Edipo no es la piedra fundamental de la posibilidad de la declaración sexual. Es una de ellas, importante, porque hay otra corriente que dice no Edipo, no castración, nada. No, bueno, si Freud le llevó 25 años a hacer tiene un sentido, pero no nada más. ¿Qué podría decir el psicoanálisis para el movimiento LGTBIQA? Primero, que sabe poco sobre estas declaraciones de sexualidad fuera del campo de la nominación, perversión, psicosis, todo eso. Pero después creo que puede decir mucho, y esto lo vinculo con lo que aquí me comentabas. Por ejemplo, yo creo que desde Lacan se puede aportar mucho al pensamiento trans, por ejemplo, en lo que tiene que ver con qué sucede si un hombre se coloca en la posición mujer con todas las posibilidades que eso implica. Lo puede hacer discursivo, es decir, vestido de hombre y decir yo soy mujer, vestido de mujer y decir yo soy hombre, ser femenino pero ser hombre, ser femenina pero ser mujer. Es decir, hay una posibilidad, por lo menos de 4 dimensiones estructurales que podrías señalar así. Hay que decir niño, niña, hombre, mujer, pasivo, activo, femenino, masculino. Esto implica que puede haber un niño pasivo que sea femenino, pero declare ser mujer. Porque esos pares de oposiciones estructurales están allí. Eso es uno. Otro, que haya una transición a la mujer no garantiza que se pueda vivir el goce otro. Porque se ha dicho y se ha visto que mucha gente que se opera, una vez que ya tiene cuerpo mujer, se da cuenta que no vive y siente como mujer, aunque ya tenga cuerpo mujer. Porque el goce otro no se alcanza por una operación biológica. Es decir, hay algo del goce de las mujeres que ninguna operación nos dará, porque ni ellas saben cómo es. Por suerte. Porque si supieran... No, qué impresión. Es decir, que esta promesa que hace la ciencia de el día que te operes serás mujer, es una ciencia que no, es una promesa que no puedo cumplir, porque el goce de las mujeres no tiene que ver con si se tiene picha o no. Entonces el psicoanálisis podría aportar mucho. Termino con esto. En la historia del cuerpo, por ejemplo, alguien me enseñó que hizo una transición a mujer, es una mujer, y me enseñó que ella siempre tuvo cuerpo de niña, aunque le dijeran que era cuerpo de niño. Para ella ese era un cuerpo de niña, que tenía pilila, que tenía pene, todo como se le dice, que
ella decía, yo soy niña. No, pero tienes cuerpo de niño. No, tengo cuerpo de niña. Este es un cuerpo de niña. No, porque las niñas no tienen eso. Yo sí, soy niña. Y entonces, yo me pregunto, si no una parte importante del psicoanálisis le puede aportar al movimiento trans la función del nombre propio. ¿Qué se juega en el nombre propio? Termino con esto porque de verdad me tengo que, si no, no llego con mi paciente. ¿No será que todo este murmullo de que es un hombre en el cuerpo equivocado de una mujer o una mujer equivocado en el cuerpo de un hombre es también una aporía? ¿No será que es una mujer en un hombre equivocado? Y que entonces te operes o no te operes, hagas terapia o no hormonal, si tú dices que este cuerpo es de mujer, lo declaras civil, política y ciudadanamente diciendo, mi nombre es Lupita González Tarso y soy mujer, me vista como me vista, porque lo que me hace mujer es mi declaración ante mi cuerpo, la sexualidad y el otro. No sé si lo puedo decir. Y entonces no se trata de que la ciencia diga hay que operar a todos, no, que cada quien decida. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, hay mujeres que están transicionando que no quieren cercenarse los genitales porque no les gustan cortarse ni el dedo. No es cierto que hay de psicosis porque se quieren castrar en lo real. Hay muchas mujeres que no quieren eso, que quieren seguir teniendo o desecharlo como tal y tener una, ¿cómo podríamos decir? Pitina, un clítoris, un clítoris. ¿Por qué no? Y entonces se trata de la posibilidad de que alguien declare frente al otro, ante el otro, un nombre propio, una mujer con nombre. Ahí están ya. Si es una mujer con nombre, pues ya se es trans, ¿no? Porque es un nombre que es mujer. Entonces, yo no puedo trabajar aquí, en esta historia, hay toda una cuestión con el nombre propio, pero eso nos llevaría mucho más. Yo les quiero agradecer, le quiero agradecer a todos y todas quienes estuvieron aquí. Venir a Ixtacala es siempre una gran alegría. Esta es para mí mi casa. Y además, encima, está vinculado con la UAM Xochimilco, donde yo estudié mi licenciatura y probé por primera vez la psicología. Entonces se me juntan mis dos amores en una sola exposición. Así que muchas gracias. Hasta la próxima y shalom. Muchas gracias. No se vayan porque vamos a entregar las constancias del fin de curso. Vamos a despedir al doctor Morales. Somos animales de ritos con su constancia. Muchas gracias.